Hola amigos y estudiantes del nivel avanzado de primaria, bienvenidos a nuestra sesión y nuestras clases de física. Hoy vamos a ver y seguir aprendiendo acerca de la energía térmica. Recordemos que la energía térmica que está en el medio ambiente es un tipo de energía renovable que podemos aprovecharla para producir electricidad. Eso habíamos dicho en nuestra sesión anterior, en nuestra clase anterior. Por tanto, hoy vamos a profundizar esto y su relación que tiene con la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, la energía térmica se presenta de diferentes formas en la naturaleza. Tenemos el sol, tenemos la geotérmica, producto de los geysers o los lagos o los volcanes. También tenemos la energía eólica. Son energías naturales que nos dan calor. Este calor puede ser transformado en electricidad que hace bien para toda la humanidad. Muy bien, entonces en este estudio de la energía térmica, es decir, del calor, vamos a iniciar nuestra clase. Y vamos a iniciar viendo qué cosa es la energía térmica y qué relación tiene con la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Energía y temperatura. La energía térmica es la energía que posee un cuerpo, es decir, el calor interno que posee un cuerpo. Recuerden que energía térmica es un calor interno. Entonces, la energía térmica es la energía que posee un cuerpo, o un sistema material, dice, o un sistema de cuerpos. No solo estamos hablando de un cuerpo físico, estamos hablando de cualquier cuerpo. Puede ser un motor de un auto, o puede ser una planta, que son un sistema, ¿de acuerdo? No solo de un cuerpo humano. Muy bien, es la energía que posee un cuerpo debido a la agitación desordenada de las partículas que lo componen. Chicos, aquí vamos a hacer una pausa un momento. Miren, el calor es producto de agitación, es decir, de movimiento, de choque o de rozamiento de partículas. Ustedes saben, a ver, vamos a tomar como ejemplo el cuerpo humano. Ustedes saben que el cuerpo humano está formado por órganos, células y aminoácidos cada vez más pequeños. Entonces, estamos formados por partículas y moléculas muy pequeñas. Estas partículas y moléculas, cuando reciben calor, van a empezar a moverse. El movimiento, en ese movimiento van a chocar entre ellos, van a rozarse entre ellos, entonces va a producir calor. A eso se refiere cuando dice debido a la agitación, es decir, va a haber movimiento. Ese movimiento va a producir calor, el calor va a ser un indicativo de que un ser está vivo, ¿de acuerdo? O está en funcionamiento. Entonces, la energía térmica es la energía que posee un cuerpo, el calor interno que posee un cuerpo, debido al movimiento interno de sus partículas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veamos qué es la temperatura. La temperatura es una magnitud física. Cuando la temperatura nos dice que es una magnitud física, se está refiriendo a que es una magnitud, quiere decir que podemos medir. La temperatura es una magnitud física, es decir, algo que podemos medir, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la temperatura se puede medir. Muy bien, entonces la temperatura es una magnitud física que indica la agitación térmica. Muy bien, otra vuelta encontramos la palabra agitación. Esto quiere decir que la temperatura es una magnitud, es decir, es un algo que podemos medir que indica, dice, el movimiento de las partículas internas. Ahí está, ¿ve? La magnitud física es la magnitud física que indica la agitación térmica de las partículas, es decir, átomos y moléculas que componen un sistema material o un cuerpo. Entonces, nuevamente repito, la temperatura es una magnitud que indica el movimiento de las partículas. ¿De acuerdo? Eso es. Esta agitación se conoce como nivel térmico. Si ponemos en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, siempre existe un paso de energía térmica del cuerpo a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Por supuesto, cuando nosotros juntamos, pegamos o unimos dos cuerpos diferentes que estaban separados y hacemos que tengan contacto, siempre va a haber un traspaso de energía, de calor del cuerpo que está
más caliente, a mayor temperatura, al cuerpo que está más frío, es decir, de menor temperatura. Siempre va a haber un cambio de calor, un intercambio de calor. Siempre el cuerpo de mayor temperatura va a transmitir calor al de menor temperatura. ¿De acuerdo, chicos? Esto es un principio muy importante de la física. La energía térmica que contiene un cuerpo depende de su temperatura, pero también de su masa. ¿Qué nos quiere decir esto? Y justamente aquí arriba decía, miren, ¿ve? Siempre existe un paso de energía térmica del cuerpo a mayor temperatura al que está a menor temperatura, independientemente de la masa de ambos cuerpos. Entonces, es importante distinguir entre energía térmica y temperatura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber cuándo hablamos de energía térmica y cuándo hablamos de temperatura? Pues imagina que tienes dos lingotes de hierro, dos barras de hierro, a la misma temperatura ambas. Si la masa del primero es el doble que la del segundo, también lo será su energía térmica. Entonces, a mayor masa, mayor energía térmica. Pero temperatura no, la temperatura puede ser igual, pero la energía térmica va a ser más si la masa también es más. ¿De acuerdo? Esto es un principio importantísimo. Ahora vamos a exponer un poco más acerca de esta temperatura en la siguiente imagen. Miren, temperatura y agitación térmica. Si nosotros dispusiéramos de un instrumento que midiese la rapidez de las partículas, observaríamos que a medida que aumentara la temperatura, dicho instrumento indicaría mayores valores de la rapidez, por tanto las partículas tendrían mayor grado de agitación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tuviéramos un envase como los que estamos viendo y miraríamos a estas partículas en movimiento, mientras más rápido se muevan, significa que más roce, más choque va a haber, va a producir más calor. Este calor va a hacer que no sea un indicativo de que un ser vivo está vivo o el artefacto está en funcionamiento, como un motor, por ejemplo, que decíamos. Entonces, la agitación es un claro síntoma, un claro ejemplo de que existe mayor temperatura. Veamos. Miren, aquí las partículas están quietas, no se mueven mucho, entonces la temperatura es baja. Y la aguja de este reloj nos está indicando que la temperatura es baja. ¿Ven? Aún está en el color celeste. Pero aquí, en el siguiente gráfico, la temperatura ya es media. ¿Por qué? Porque las partículas están moviéndose un poco más. Entonces, en el reloj vemos que el volumen está al nivel medio. Y también ha avanzado la flechita. En cambio aquí, en la temperatura alta, vemos que este medidor de temperaturas ya está al punto rojo. Quiere decir que la temperatura es alta, porque hay más movimiento de partículas, más choque, más roce entre ellos, por tanto están produciendo calor. El calor es el cambio de la temperatura que va a producirse, ¿de acuerdo? Muy bien. Si existe alguna duda, me escriben o me la hacen saber, ¿de acuerdo? Entonces, escalas termométricas son el tema ahora que vamos a tratar. Las escalas termométricas son como unidades para medir la temperatura. Para presentar o para representar la temperatura se pueden emplear tres escalas. Las más importantes, las tres escalas más importantes que existen. ¿Y cuáles son esas? La escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Las tres escalas llevan el nombre de sus descubridores y de aquellos científicos, físicos, químicos que contribuyeron al estudio del calor y en honor a ellos llevan sus apellidos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la escala Celsius. André Celsius, si bien recuerdo es francés, su símbolo es esta esferita y C. Es como una comilla pero en forma de esfera y la C mayúscula. Dice, esta escala asigna los valores arbitrarios, es decir, asigna los valores numéricos de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius
a las temperaturas de congelación y ebullición del agua, respectivamente. Aquí está, miren, aquí está Celsius, ¿ven? El agua se congela a 0 grados. Temperatura de congelación del agua, a 0 grados. Y arriba, temperatura de ebullición del agua, a 100 grados Celsius. ¿Ven? El mínimo y el máximo. Muy bien. Entonces dice, el intervalo entre ambas se divide en 100 partes iguales. Cada una de ellas se llama grado Celsius. Perfecto. Ahora, la escala Fahrenheit es otra escala en honor a un alemán que también estaba investigando al respecto. Su símbolo es la esferita y la F mayúscula. Las mismas temperaturas anteriores de 0 grados y 100 grados, estas mismas temperaturas toman los valores de 32 grados Fahrenheit y 12 grados Fahrenheit. Veamos acá. Miren, ¿ven? La temperatura de congelación del agua, decíamos en Celsius que era 0 grados. Pero en Fahrenheit es 32 Fahrenheit. ¿Ven? 0 grados y 32. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver esta igualdad. ¿Ve? Ahora, en la temperatura de ebullición, nosotros teníamos 100 grados. Pero en Fahrenheit es 212 grados. Entonces, es lo mismo. Son iguales temperaturas, solo que están en diferentes medidas, escalas. ¿De acuerdo? Muy bien. El intervalo, nos dice, se divide en 180 partes iguales. Cada una de ellas se denomina grado Fahrenheit. ¿Ve? Acá también, el otro se... Cada una, dice, el intervalo de entre ambas se divide entre 100. En Celsius se divide entre 100 partes iguales, cada una de ellas se llama grado Celsius. En cambio, en Fahrenheit, el intervalo se divide entre 180 partes iguales y cada una de las partecitas se denomina grado Fahrenheit. Ahora vamos a ver la escala más importante de todas, la escala de Kelvin. ¿Por qué digo que es la escala más importante? Porque según el Sistema Internacional de Unidades, Kelvin es la unidad oficial para medir la temperatura. No es Celsius, no es Fahrenheit, sino que Kelvin es la unidad oficial para medir la temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien. Por tanto, Kelvin con símbolo K mayúscula, ya no lleva el circulito, simplemente K mayúscula. Por cierto, voy a mencionar, cuando hablamos de escalas, en Celsius se dice 100 grados Celsius. En Fahrenheit también, 100 grados Fahrenheit. Pero cuando hablamos de Kelvin, ya no usamos la palabra grado. Simplemente decimos 100 Kelvin. Escuchen nuevamente. 100 grados Celsius, 100 grados Fahrenheit, 100 Kelvin. Ya no menciono la palabra grados. Entonces, en esta escala, los valores de dichas temperaturas, es decir, 0 grados y 100 grados Celsius, no son arbitrarios, es decir, no cumplen la misma regla, ya que existe una situación extrema, una curiosidad, un dato diferente, en la que las partículas estarían en absoluto reposo. Ahora yo quiero preguntar, ¿habrá algo en el universo que tenga partículas en completo reposo? Pues no lo hay. Las partículas que están en completo reposo, no sé si existirán. Habríamos que investigar un poco más al respecto. Pero sigamos leyendo. En este estado, es decir, en el estado absoluto de reposo de las partículas, donde no hay movimiento de partículas, y esto es un ejemplo, ¿verdad? Si no se mueven partículas, no hay calor, y si no hay calor, se supone que un cuerpo no está vivo, o un motor no está funcionando, aunque las rocas tienen calor interior, o sea, producto del calor y el medio ambiente, tienen partículas en movimiento, pero algo que no se mueva es como si fuera un hielo puro. Aún el hielo puro tiene partículas en movimiento, muy despacio, pero están en movimiento. Entonces, en este estado inalcanzable de mínima temperatura se le denomina cero absoluto, es decir, los 0 Kelvin. Ahora, no me recuerdo de Kelvin, el nombre de Kelvin. Kelvin
investigó y descubrió que existe el 0 Kelvin. Es decir, muchísimo más abajo que lo más frío que existe en el mundo, en el universo. Vamos a decir que el espacio exterior es lo más frío, que está a 0,000 grados, a menos 0,00 grados, no sé. Pero el grados Kelvin, el cero absoluto, está mucho más abajo que eso. Entonces, los científicos dicen que el cero absoluto, donde las partículas estarían en absoluto reposo, solamente existe en forma teórica, no existe en la vida real. Solamente en forma teórica que hasta ahora, hasta este momento, la ciencia no ha podido llegar hasta ese punto de 0 Kelvin. Entonces, es la unidad de temperatura para el sistema internacional, ya hemos dicho, y no se nombra como grado Kelvin, ya que el símbolo K no va precedido del redondito como superíndice. Muy bien, hasta ahí esos datos muy importantes. Ahora veamos lo siguiente. Aquí está la imagen de la comparación de los 3 grados. Relación entre las 3 temperaturas. Miremos. Kelvin, Celsius y Fahrenheit. En orden de importancia. El más importante y a nivel internacional, Kelvin. Luego tenemos la escala Celsius que usamos aquí en Perú. Luego Fahrenheit, que es que usan más en otros países anglosajones, creo que también en Norteamérica. Entonces, chicos, miremos, vamos a hacer una comparación de la congelación del agua. Cuando aquí, con la escala Celsius, el agua se congela a 0 grados, pero en Kelvin se congela a 273 Kelvin y en Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit. La temperatura de ebullición, ya habíamos dicho que el agua hierve a 100 grados Celsius, mientras que en Kelvin es 373 Kelvin y en Fahrenheit 212 grados Fahrenheit. Ahora vayamos con la temperatura del cuerpo humano, la temperatura corporal. Está aproximadamente a 37 grados Celsius en la escala Celsius, pero en la escala Kelvin nosotros tenemos 310 Kelvin, o en su defecto, en la escala Fahrenheit tenemos 98,6 grados Fahrenheit. La temperatura del medio ambiente, es decir, de nuestro medio de aquí afuera, también está en ese rango. Normalmente decimos temperatura ambiente cuando no hace mucho calor ni hace frío, está agradable, perfecto, eso se llama temperatura ambiente, a los 25 grados Celsius. Pero en Kelvin es 298 Kelvin y en Fahrenheit 77 grados Fahrenheit. Miren cómo se ha comparado las diferentes temperaturas. Y tienen medidas diferentes, números diferentes. Ahora, chicos, para comprender más, existen fórmulas para hacer intercambio de otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen un cubo de hielo se encuentra a menos 10 grados Celsius? ¿A cuántos Kelvin equivale? Esa puede ser una pregunta de un ejercicio de cambio de temperatura, de escalas de temperatura. Entonces, yo tendré que hacer mi conversión. Y para convertir, uso esta relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit. Miren la fórmula. Para convertir de Celsius a Fahrenheit, o de Fahrenheit a Celsius, utilizamos esta fórmula. La temperatura por el Celsius, por los grados Celsius dividido entre 100 va a ser igual a la temperatura por los grados Fahrenheit menos 32 entre 180. Esa fórmula la vamos a usar. O también podemos usar para convertir temperatura igual a grados Celsius, grados Fahrenheit, perdón, va a ser igual a 32 más 1,8 por el tiempo y el grados por el grados Celsius. Entonces, estas dos fórmulas para las escalas de Celsius y Fahrenheit. Ahora, entre las escalas Celsius y Kelvin tenemos la temperatura, o el tiempo, no creo, la temperatura va a ser igual, va a multiplicar a Kelvin, o la temperatura en Kelvin, mejor dicho, la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en Celsius más 273. Fácil. Para convertir a Kelvin ahora, la temperatura en Celsius va a ser igual a la temperatura de Kelvin menos 273. Y con estos ejercicios nosotros podremos resolver las conversiones necesarias. ¿De acuerdo? Muy bien.